Grabar. Vamos a empezar a transmitir en vivo. Le ponemos acá ansiedad. Línea del tiempo, página, el estetoscopio. Listo, estamos aquí a unos segunditos. Listo, pues buenas noches, mi nombre es Víctor Juárez, estás en el estetoscopio escuchando tu cuerpo. El día de hoy el último programa de esta sección del estetoscopio escuchando tu cuerpo, cerrando con broche de oro, un gran ser humano, un gran médico psiquiatra que vino de tierras lejanas a estudiar aquí a la Ciudad de México, hizo la especialidad en psiquiatría, posteriormente hizo una subespecialidad en urgencias psiquiátricas y después una maestría. Él tiene un perfil en Twitter que la verdad es bastante bueno, se lo recomiendo, y es el doctor Alfredo Reyes, se hace llamar Doctor Kings. De hecho, muchos me escribieron como, qué padre que va a estar Doctor Kings. Amigo, buenas noches, muchas gracias por haber aceptado esta invitación en el último programa de aquí del estetoscopio. ¿Qué tal, Vic? ¿Qué tal a todos, a todas? Muy buenas noches. Para mí es todo un honor, un gustazo que ya hemos tenido otra oportunidad en algún momento previo de estar aquí contigo. Y pues no, qué honor de que sea el último programa del año. Y bueno, pues me gusta esta parte de poder difundir lo que hacemos nosotros como psiquiatras, ¿no? Esta especialidad que ha tenido muchos cambios. Creo que hemos pasado de una faceta de el psiquiatra de las películas de terror y todo eso, a decir, bueno, ¿qué hacemos los psiquiatras realmente en la actualidad? Y creo que, bueno, es un buen punto a tocar, sobre todo el tema de salud mental que está muy de moda en estos tiempos. Sí, fíjate que, bueno, antes de preparar un programa siempre hago como un sondeo de qué es lo que genera mayor impacto, mayor necesidad. Y Doctor Kings no me dijo, ¿sabes qué? Ansiedad, ansiedad. Por algo ha de ser, digo, él ahorita nos va a comentar en su consulta diaria qué tanto de personas tienen o tenemos o tuvimos ansiedad, qué es la ansiedad, desmitificar un chorro de cosas, porque lo que es una realidad es que todos nos sentimos psiquiatras, nos dedicamos a etiquetar a personas, o no, doctor Kings, así de tiene depresión, tiene ansiedad, esto, que no sé qué y que no sé cuánto, y generamos unas etiquetas y unos juicios que a veces nuestra mente lo chupa, se lo cree y ya de repente actuamos en consecuencia. Entonces, no es así de sencillo, de verdad es que es una especialidad médica que son 7 años de medicina, 4 años de especialidad para que se pueda emitir un diagnóstico de un trastorno de ansiedad generalizado o alguna fobia o algún trastorno de pánico o algo. Ahorita que nos cuente, Dr. Kings, ¿cómo empezamos? Tú arráncale, amigo, ansiedad, a ver, ¿qué onda con eso? Sí, pasamos mucho tiempo, fíjate, en poder saber cómo funciona un teléfono celular, cómo se funciona una computadora, cómo está formado nuestro automóvil, pero nunca nos sentamos a explorar o a pensar qué conforma nuestro cuerpo, nuestro cerebro. Es más, no lo conocemos. En ningún momento nos sentamos, así como vamos al servicio al automóvil, este, el dar un tiempo para nosotros, el poder sentarte a pensar lo que vivo, lo que experimento, lo que siento. Entonces, de ahí quiero partir esto, porque creo que en algún punto de la vida te va a hacer mirar adentro. Creo que nosotros tenemos una serie de sistemas, aparatos y procesos que estamos en el día a día con el ambiente. O sea, desde ahorita que estamos hablando, la voz, la vista, el oído, el olfato, etcétera. Entonces quiero empezar con esto, o sea, de que en qué momento de la vida te pones a pensar qué pasa dentro de ti, cómo piensas, cómo sientes, cómo percibes, cómo resuelves problemas, cómo te entristeces, cómo te enojas, cómo tienes miedo, etcétera. Somos un cuerpo lleno de nervios, estamos en completo interacción con el medio ambiente, entonces constantemente estamos en un estímulo y respuesta.
Entonces, de ahí quiero partir. Nosotros, para sobrevivir, necesitamos una serie de mecanismos, desde poder dormir, despertar, la sensación de hambre, la sensación de miedo. Necesitamos ciertos procesos corporales para sobrevivir, y uno de ellos son las emociones. Las emociones son necesarias para la supervivencia. Desde que tenemos que tener estímulos cómodos, placenteros, porque el cerebro busca la comodidad, busca estar tranquilo, busca que se sienta bien, como también tenemos un aparato neurológico dotado para poder experimentar situaciones desagradables. Ejemplo de ello es el dolor. El dolor es una experiencia subjetiva desagradable. O sea, si a mí se me entierra una espina, me va a doler. Y el dolor tiene que ser desagradable porque es un mecanismo de supervivencia para decir, oye, en esa parte del cuerpo algo está pasando, tengo que voltear a ver. Y entonces, si se me enterró una espina, me va a generar una experiencia dolorosa, incómoda, que si no fuera incómoda yo no voltearía a ver y entonces no me sacaría la espina. Si no tengo ese sensor, se me enterraría la espina y se me generaría una infección. Entonces, fíjate qué tan maravilloso es este sistema sensorial como lo es el dolor. Gracias al dolor sabemos que tenemos un apéndice, una infección de vías urinarias, tenemos desgaste de las articulaciones, o sea, es un gran mecanismo de supervivencia maravilloso. Y por lo tanto el dolor tiene que ser incómodo, desagradable, y esto manifiesta. Y por lo tanto, desde ahí les digo, o sea, estamos dotados para tener experiencias placenteras y experiencias no placenteras. O sea, parte de lo que es nuestro bagaje neuronal es que vamos a tener experiencias que no son cómodas y es completamente normal. Desde ahí parto. O sea, cuestiones incómodas, desagradables, también vamos a experimentar. Y para allá voy con el tema de las emociones. Mi Vic, hasta ahorita vamos bien. Sí, nada más Este, una pregunta. Dices que, o sea, eso me parece bastante interesante, importante y cómo lo platicas, como que es bastante digerible. El cerebro está preparado para sobrevivir y echa a andar sus mecanismos para protegernos. Entonces dices, eh, lo anormal sería no sentir dolor, porque dices, no, pues ajá, se expone su cuerpo a morir. Pero entonces, ya. por ejemplo, en emociones placenteras o cuestiones placenteras, cuando hay un exceso, ¿es malo? ¿No apoya? ¿No Ah, funciona? esa es una muy buena pregunta porque es algo que de alguna forma nosotros los psiquiatras a veces es muy cuestionable. ¿Cuándo decimos que algo es anormal? Porque de alguna forma tomamos parámetros en la medicina. En la medicina para nosotros decir que algo es anormal es porque se ha hecho una serie de estudios para decir, bueno, esta población a estos niveles de azúcar se han ido complicando y pueden llegar a morir, y etcétera. Entonces, se han tomado una serie de estudios para llegar a decir que es algo normal o anormal. Esa es una primera premisa, decir, bueno, a través de estudios científicos, cuando ya un cierto grupo poblacional, decir, bueno, este grupo poblacional a tales niveles de glucosa pueden tener ciertas complicaciones. En el tema de psiquiatría, eso está muy difícil de delimitar, porque como bien dices, hay experiencias que pueden salir, vaya, fuera de la norma, ¿no? No sé, por poner un ejemplo, el tema de las adicciones, ¿no? El tema de las adicciones, nosotros para definir qué es una adicción, tenemos que hacer una serie de patrones, tanto en temporalidad como en el patrón de consumo, cuánto consume, si ha tratado de dejar de consumir, si lo primero que hace en la mañana es consumir la sustancia, si cuando suspende la sustancia tiene un síndrome de abstinencia. Entonces, son una serie de síntomas y patrones comportamentales para poder definir o encasillar que se trate de una adicción. En el caso de esta pregunta, si las emociones positivas o esta parte de sistemas placenteros puede ser anormal, realmente eso va a depender mucho del grupo social al que estemos refiriendo, la edad, por ejemplo, el patrón cultural, para decir, bueno, esa parte puede ser anormal. Otro criterio que nosotros tenemos es el grado de funcionalidad. Si esta persona
no se hace daño a sí mismo ni a otra persona, puede ir a trabajar, no le genera ningún daño, podremos decir, bueno, es de lo normalmente esperado, Por pero ejemplo, definitivamente. por Ujú. ejemplo, el hacer un diagnóstico de exceso de felicidad, ¿no? Su Ah, patología o exceso de orgasmos o exceso de, no sé, de placer. Digo, porque si hay exceso de tristeza, sabemos a lo que lleva y lo que conlleva y sí se debe tratar. Pero esa era mi pregunta, si nos vamos del otro lado y me seguías sí, platicando. Ajá, no, pues claro, por ejemplo, nosotros, el exceso de tristeza, vamos a decirlo así, es depresión. El exceso de miedo es ansiedad. Y uno ok, diría, ¿a poco hay exceso de felicidad? Sí, se le llama manía o hipomanía, que es un estado alterado del estado de ánimo donde la persona está totalmente eufórica, totalmente como si fuera estado drogada prácticamente en el cerebro. Sin embargo, ¿cómo vamos a definir este patrón de anormalidad? Por eso es la historia clínica. Nosotros como psiquiatras hacemos el diagnóstico a través de la entrevista, a través de la exploración, desde que vemos al paciente, el cómo habla, cómo se desenvuelve, si está hablando demasiadamente rápido, sus pensamientos van muy rápido, ha tenido conductas sexuales de riesgo porque está muy hipersexual, está muy contento, muy contenta, está muy inapropiado, que está cantando en el consultorio, que se sube al sillón, que, o sea, la emoción te puede desbordar al grado de perder el juicio y entonces ya estás completamente en el contexto que te encuentras fuera de contexto y entonces pues no sé, alguien puede estarse quitándose la ropa, puede estar cantando, puede estar brincando en el consultorio, entonces ya hay un exceso de felicidad. A ese estado se le llama manía. La manía no necesariamente tiene que ser un exceso de felicidad, también puede ser un poco exceso de irritabilidad, pero constantemente es una serie de síntomas clínicos, la persona habla mucho, puede estar muy hipersexual, puede estar con pensamientos muy rápidos, te puede dar como una historia de que, bueno, soy el heredero de Jesucristo o soy el nuevo Avenger que está saliendo en la película. Entonces tienen todas estas creencias desproporcionadas, ya hay una alteración del juicio. Y wow. eso tiene que ir a la pauta con una historia clínica donde tenemos que preguntar a terceros cómo era la persona, porque a lo mejor a la persona es así. Entonces, si Claro. la persona era así y no hay un cambio en corto plazo, un mes, 2 meses, podríamos decir, bueno, ya eso se trata de una personalidad extrovertida excesivamente, pero la manía sí existe el exceso de felicidad nosotros le denominamos manía, ya hay trastornos mentales que pueden generar estados de este tipo, como el trastorno bipolar o una sustancia como una droga, cocaína, alguna anfetamina puede generar estos estados eufóricos fuera de sí, pero es una cuestión anormal del cerebro que puede llegar a incluso alterar el patrón comportamental. Oh, excelente. Importante el patrón cultural, ¿no? Por ejemplo, ahorita que ganó la Copa Argentina, celebraron, se desnudaron, entonces cualquiera puede decir, es que está mal, a ver, espérate, No, vamos a revisar el contexto, ¿no? exacto, y eso es algo muy, 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 muy padre y muy particular del examen clínico que hace el psiquiatra, porque, por ejemplo, uno de los síntomas es la hiperreligiosidad, o sea, estas creencias religiosas muy fundamentadas y hay un comportamiento probablemente muy excesivo, pero si la familia tiene las mismas normas culturales, pues no se trata de un trastorno o de un síntoma significativo, simplemente es un patrón cultural que es de parte de la familia. Por eso los psiquiatras no únicamente, como muchas veces piensan que nosotros tomamos una resonancia, o un examen neurológico, no, también somos parte de una especialidad donde nos importa mucho el contexto social y familiar, desde las creencias religiosas, desde el estatus socioeconómico, en qué estado se encuentran, en qué región del país, ¿no? Se encuentran y entonces, pues no todo va a ser psiquiátricamente relevante. Ok, perfecto, doctor Kings. Ahora, acerca de la ansiedad, habías dicho Ok. exceso de miedo, ¿verdad? Sí, fíjate que bueno, para eso me encanta el tema de la ansiedad porque yo creo que en algún momento todos los hemos experimentado. Debo de dejar claro pues que la ansiedad como tal es una respuesta neurofisiológica normal del cuerpo ante algo que percibimos amenazante. O sea,
¿Qué significa algo que percibimos amenazante? Algo que pueda poner en riesgo mi integridad física, en el caso de sobrevivir, algo que pueda poner en peligro mi vida, algo que pueda poner en peligro mi integridad psicológica también, mi integridad sexual, por así decirlo, todo lo que tenga que ver con mi cuerpo, con mi psicología, con mis emociones, todo lo que me genere cierta sensación de peligro, me va a resultar amenazante y va a tener una respuesta corporal, ¿sí? Y esa respuesta corporal incómoda, porque la ansiedad tiene que ser incómoda, la ansiedad no es placentera, es una respuesta esperada que acompaña con la tensión muscular, nerviosismo, sofocación, falta de aire. Toda esa respuesta es completamente normal cuando el contexto o la reacción corporal va adecuado al contexto ambiental. Es decir, si estoy escuchando la alerta sísmica, ¿sí? Y tengo esa respuesta, es completamente normal, ¿sale? O sea, si hay una situación que me está generando esa amenaza, como es la alerta sísmica o un sismo, es normal y ahora sí que es así como el dolor, casi esto podríamos llamarlo es como una bendición del poder experimentar ansiedad. Y entonces, la ansiedad viene de una emoción de la que es la emoción del miedo. El miedo, como todas las emociones, son respuestas fisiológicas, corporales. Las emociones se sienten y se viven. Las emociones tienen una particularidad, son reacciones físicas que cumplen un ciclo y que se presentan en un momento presente y real. El miedo es una sensación de incomodidad que se presenta ante la sensación de peligro, ¿sí? Y tiene como una respuesta inmediata y se calma, ¿sí? Dices, las emociones se sienten y se viven. Y Sí. aquí yo tengo una pregunta, ¿cómo es que a veces dicen, es que tienes que aprender a controlar tus emociones? O sea, se supone que, por ejemplo, cuando uno no tiene el control de las cosas, siente ansiedad, ¿no? Si es que estoy ansioso porque no puedo controlar esto. Y de repente llega el terapeuta y te dice, no, es que tienes que controlar las emociones, o sea, la palabra de control, control, control. Ay, es que No. no controla sus emociones, no controla su miedo y por eso se desencadena todo eso. Entonces, ¿cómo es esa parte de control o no existe el control de la emoción? Mira, eso es una muy buena pregunta y por eso les digo, a ver, no tienen, se las pasan viendo aplicaciones del celular, una computadora y no se ponen a pensar, a explorarse, a conocerse, así como dicen, bueno, voy a entrar a la bandeja de entrada, aprieto este control del televisor. No, a ver, si de alguna forma creo yo que hemos estado distorsionando muchas cosas completamente naturales de nuestro cuerpo. Las emociones no se controlan, porque las emociones son respuestas completamente naturales del cuerpo. Ojo, las emociones no se controlan, lo que sí se controla es cómo respondemos a ellas, Ok. ¿sí? Los impulsos no se controlan, las pasiones no se controlan, todos hemos sido presas de eso. Por ejemplo, el hambre no se controla, uno no elige cuándo tiene hambre o cuándo no. El cuerpo tiene mecanismos cuando aparece el hambre. La sed no se controla, cuando aparece va a aparecer la sensación y yo puedo elegir si tomo o no tomo agua. Puedo tener hambre, puedo elegir si como o no como. Por Puedo tener ejemplo, ganas de ir al... una Ujú. persona que está ansiosa y quiere morderse las uñas puede elegir entre morder las uñas o morder otra cosa, pero sigue mordiendo, Exacto. sigue. Ajá. Sí, y entonces lo que yo les digo, a ver, cuando uno empieza y dice, bueno, es que quiero controlar la ansiedad, le digo, a ver, es como si me dijeras, a ver, controla tu sudor, controla cuando quieras destornudar. No, ¿por qué? Porque es algo que es completamente más allá de nuestro control, porque es una respuesta completamente primitiva. La ansiedad apareció antes de la conciencia, apareció antes de la corteza, porque es una emoción que también experimentan ciertos mamíferos. O sea, fíjate, te voy a poner el ejemplo. La ansiedad viene de la emoción del miedo,
Y entonces el miedo es una respuesta que, por ejemplo, el antílope, el venadito que está en la sabana africana, fíjate muy bien, él no tiene una corteza prefrontal como nosotros. Siempre pongo este cuento para hacer la analogía. Le digo, imagínense que están en la sabana africana y el antílope está comiendo pasto. Su cuerpo completamente está tranquilo comiendo porque está liberando una respuesta corporal para que pueda absorber la comida. De repente escucho pechoso y fíjate, ahí están todos los sentidos conectados. Escucho un ruido y lo que hace el antílope en fracciones de milisegundos, en fracciones como de supervivencia, genera una respuesta completamente de defensa, donde se pone alerta y en ese momento inhibe la tranquilidad que le estaba generando el cuerpo para comer y entonces empieza el cuerpo a desencadenar sustancias, adrenalina, aumenta la vasoconstricción, aumenta la frecuencia cardíaca, hay más sangre en los músculos, porque en ese momento tiene milisegundos para poder evaluar si lo que escuchó es un león que lo va a atacar o no lo es. Fíjate qué curioso, o sea, con el simple ruido. Y entonces, si en ese ruido, en fracciones de segundos, se pone a la defensiva, cuando ya toma unos segundos evaluando y dijo, bueno, no hay un león, no hay un león, no hay un león, no hay un león, automáticamente el cuerpo del antílope se desconecta y otra vez esas sustancias se baja y vuelve a comer. Fíjate, él no tiene una conciencia, entonces tiene una respuesta completamente automatizada. En el caso de nosotros los seres humanos, siempre les pongo el ejemplo ese. Le digo, imagínense que el antílope tuviera conciencia, ¿no? Y tuviera una corteza. Entonces, esa respuesta que se despertó porque tiene que evaluar, porque tiene que correr. Si viene el león, tiene que salir corriendo. Imagínate que no, pues no sobrevive. Si el antílope tuviera conciencia, el antílope estuviera comiendo y a lo lejos puede observar que, mira, se comieron a mi vecino, ¿no? Se lo comen. Y entonces se queda con esa impregnado en la mente y la misma respuesta que sentiría al momento de que pueda ser comido por el león, se va a ir a dormir en la noche todo perplejo y va a decir, se comió a mi vecino y está completamente rumiando ese recuerdo porque fue muy traumático al ver que se comía a su vecino y a la par de que está con esa perplejidad, está liberando las mismas sustancias como si estuviera el león cerca de él. Entonces imagínate, o sea, el hecho de tener conciencia, el hecho de tener memorias y recuerdos, pagamos el precio. ¿Cuál es el precio? Es esto, de que la memoria o el anticipar cosas nos ayuda para resolver problemas, pero también nos puede generar una desventaja. ¿Cuál? El poder tener recuerdos de situaciones totalmente aversivas y nos pueden generar cuadros de ansiedad posteriores. Esta es la base del estrés postraumático, por ejemplo. Por ejemplo, cuando un niño de repente lo inyectan a los 4 años y le duele y llora y fue algo traumático efectivamente, pero pasan 3 años después, el niño pasa por afuera del mismo consultorio, se acuerda y se tira y llora y eso dicen, es que eso ya no es dolor. A los 4 años sí te dolió, lo entiendo, te dolió, pero a los 7 años eso ya se llama sufrimiento. Entonces, quiero pensar que con el miedo y la ansiedad pasa lo mismo. Puede ser que sea algo real o algo que uno vio, y que tiempo después se vuelva a repetir y vuelva a generar una situación similar. Entonces, eso que ya no sería miedo, ya es en realidad ansiedad o cómo sería eso. Bueno, fíjate, por ejemplo, este ejemplo que pones es un tipo de hipótesis de un aprendizaje. También el miedo, o sea, lo que quiero decir es que el miedo es la emoción básica y la ansiedad lleva un mecanismo más, más cognitivo. O sea, nosotros por tener conciencia, ¿sí? Tenemos ansiedad. Los Ya. animales es difícil que ellos experimenten ansiedad porque tienen respuestas instintivas que es el miedo. Nosotros los humanos, por tener conciencia, nos damos cuenta y podemos anticipar. Y entonces ese mecanismo de anticipación más la reacción física se le llama ansiedad, ¿sale? Y Ok. es una respuesta completamente natural para poder sobrevivir,
para poder yo, o sea, si me van a operar, me voy a poner ansioso, totalmente normal. Si me van a llamar a la escuela porque probablemente me van a expulsar, me voy a poner ansioso. Si voy a tener una ruptura de pareja, me voy a poner con una respuesta ansiosa completamente normal. Oye, amigo, por ejemplo, ahorita que es una época de cierre, que estamos finalizando el año, generalmente los cierres generan también este tipo de ansiedad, ¿no? Que de repente llegó un dinero de más, que es el aguinaldo, después se lo gastaron. Entonces, esos cambios también generan ansiedad. El COVID, por ejemplo, ¿no? Que de repente aparecen las noticias de una enfermedad que causa muerte. Entonces, empieza el miedo y ahora todos encerrados, ¿no? Entonces, se genera ansiedad por estar todos encerrados en home office. Y luego se acaba el COVID, o bueno, más bien baja la mortalidad, termina el home office y ahora por el hecho de salir, ese cambio genera ansiedad y entonces yo me pongo a pensar, entonces todo genera ansiedad, ¿no, Doctor King? Es así de, todos somos No, sí, o sea, ansiosos, todos ansiedad, ¿o cómo está? sí, no, mira, lo que pasa es que tampoco no caigamos en eso, porque, mira, Ok, te voy a poner el ejemplo. sí. De 1900 al año 2000, la esperanza de vida se triplicó, ¿sabes? O sea, los primeros años de vida de una persona eran 30, 40 años. El cerebro tardó muchísimos años en evolucionar y por lo tanto en estos últimos 100 años triplicamos la esperanza de vida por el hecho que vinieron los antibióticos, las vacunas y muchos medicamentos. Por lo tanto, pues tenemos casi un triple de vida que el cerebro dice, no sé cómo vivir. A mí no me adapté para vivir esto. O sea, teníamos como previsto vivir pocos años y por lo tanto aparecieron las enfermedades crónico-degenerativas, aparecieron ciertas enfermedades como la demencia, la diabetes, la hipertensión y aparecieron los trastornos mentales. Porque el cerebro no le hemos dado tiempo de adaptarse, porque el cerebro, para poder haber evolucionado y poder sobrevivir 30, 40 años sin medicamentos, pues se fue ajustando los ejes hormonales, mecanismos, el corazón, el cerebro. Entonces, cuando ya triplicamos, empieza el cerebro a una prueba enorme de adaptación. Para empezar ahí, aumentamos la esperanza de vida. Ahora métele la tecnología, ¿sí? Métele la información que tenemos, métele las guerras, métele Las las drogas. pandemias, las drogas, métele todo. Entonces, imagínate, o sea, en lo que vivimos, es totalmente un desafío cerebral lo que le estamos poniendo a nuestro cerebro. Vino la tecnología, ya tenemos acceso a la información, ya puedo yo decir si tengo dolor de cabeza, probablemente es un evento vascular cerebral y entonces me va a generar mucho miedo. Por lo tanto, lo que yo quiero decir es que es necesario poder conocer todas estas experiencias y tener como una educación o un entrenamiento. Tenemos que entrenar a nuestros cerebros, tenemos que entrenar a nuestra ansiedad, porque lo que ha estado pasando es que estamos confundiendo que los problemas de adaptación en ciertas circunstancias de la vida no van a ser completamente patológicos. No la ansiedad que yo tuviera, el hecho de que las cosas no salgan como yo quiera, el que tenga poca tolerancia a la frustración, no significa, tenemos que pasar de que la ansiedad sea destructiva a que sea constructiva. O O sea, sea, hay una ansiedad mala y una ansiedad buena, se podría decir, o por cómo. así decirlo, exacto, exacto. Eso es algo que sí lo podría tomar en esos términos. Una ansiedad mala, por ejemplo, pues es prácticamente una respuesta corporal que se está presentando en un momento donde no debería de presentarse. O sea, por ejemplo, si esta respuesta que me genera mucho temor, mucho miedo, me está generando problemas del sueño, se está presentando cuando yo estoy comiendo con mi pareja, cuando me voy a dormir o cuando está ya manifestándose todo el tiempo, en un momento de mi vida estoy irritable, estoy estresado, estoy impaciente, estoy intolerante. Tengo que ver, fíjense muy bien, por eso la ansiedad como el dolor son sabias. Tengo que ver, me está diciendo mi cuerpo, oye, algo está pasando internamente. Tienes que pararte un rato, sentarte a pensar y decir, ¿qué está pasando que me estoy poniendo tan estresado? Por ejemplo, Entonces, ahí viene mucho. el punto es la conciencia, ¿no? Ansiedad buena, mala, no sabemos cómo es. El punto es hacernos consciente de en qué punto esto ya no me está favoreciendo, ¿no? Y eso es lo Claro, difícil.
Sí, o sea, lo difícil, nosotros, por ejemplo, ¿cuándo le llamamos un trastorno? Ok, voy para allá, porque quiero un poquito delimitar esta parte de la ansiedad buena o mala o o mal? normal o anormal. Cuando ya está interfiriendo mi vida habitual, que se está presentando esta ansiedad todo el día, todos los días, donde ya tengo problemas físicos importantes, donde me duele la cabeza, tengo mucha tensión, tengo mucho nerviosismo, tengo incapacidad para relajarme, estoy muy irritable, muy preocupado constantemente, cosa que yo no era así. Por eso es importante el ver cómo tú has ido evolucionando y decir, hace 2 meses o 3 meses no me pasaba esto, tengo problemas del sueño, tengo ataques de pánico, estos episodios donde no puedo respirar, me falta el aire, mi corazón se acelera, empiezo a sudar, siento que me voy a desmayar, que me está dando un infarto. Ya ahí, ya es una respuesta completamente no normal y por lo tanto necesito recibir atención. ¿Sí? Si este tipo de experiencia no te pasaba y estás muy irritable, muy tenso, muy nervioso, muy agobiado, porque esto a la larga estás liberando sustancias en el cuerpo que a la larga te pueden llevar a una depresión, porque estás liberando cortisol, que es la hormona del estrés, pero tienen que saber pues que no es algo que digan, voy a controlar, porque no, o sea, el cuerpo se está sometiendo a una adaptación no tan efectiva y es como si fuera un motor de un coche, se está sobrecalentando. Hay que parar, hay que llevarlo al mecánico. De hecho, son como primas hermanas lo que acabas de decir acerca de la depresión, ¿no? A veces generalmente van como de la mano o van mixtas, ansiedad, depresión. Ahora, aquí también lo que he visto también, doctor Kings, es que a veces se tarda en llegar al diagnóstico, a veces se tarda en llegar con el médico psiquiatra o con el terapeuta, y previo a ello hay un chorro de tratamientos y se visitan muchos especialistas y múltiples fármacos, se abusa de antibióticos, de un chorro de cosas, porque todo lo queremos controlar con medicamento y a veces a lo mejor nos falta humildad en reconocer que no va por ahí, que es por otro lado. Y lo que bien dices, escuchar nuestro cuerpo, pero probablemente el origen pues sea un, una ansiedad, ¿no? Claro, fíjate, ahorita el ejemplo del coche siempre lo pongo, porque Ajá. el ejemplo del coche es como si la ansiedad fuera un sobrecalentamiento del motor, como que se está sobrecalentando y en algún momento de un sobrecalentamiento se va a apagar porque ya no, los sistemas ya no generan cierta homeostasis o este equilibrio y cuando se apaga viene la depresión. ¿Por qué? Porque está generando una serie de sustancias y el cuerpo es tan sabio, se tiene que deprimir porque se tiene que apagar, ya no puede con más así Wow. como la de un motor de un coche, una vez que se sobrecalienta porque a lo mejor le falta un líquido, le falla un cable, etcétera, pues nuestro cerebro también tiene ciertas imperfecciones, como lo es el intestino o lo es la piel, y el cerebro también puede generar ciertas imperfecciones porque no es perfecto el cerebro y por lo tanto una de las manifestaciones puede ser los problemas de ansiedad y puede llegar la depresión, como el ejemplo del coche. Entonces se llega a apagar. Y entonces, ¿qué pasa? A ver, este tipo de cuestiones de la depresión y la ansiedad no es nueva. Tenemos esta parte de las teorías de los humores, el flema, la sangre, la bilis, la melancolía. La melancolía ya tiene añísimos, desde los griegos y todo eso. O sea, la depresión como tal, o sea, la depresión es un trastorno. Depresión no es tristeza. No es, o sea, tenemos que empezar a educar nuestro vocabulario porque dice, estoy deprimido. No, la depresión es un trastorno que es casi, o sea, le digo casi una enfermedad porque el concepto de enfermedad es un poco diferente, pero bueno, es una entidad, es un trastorno donde es una serie de síntomas que no solo es la tristeza, sino que es tristeza todo el tiempo, la mayor parte del día, todos los días, hay pérdida del interés por cosas que me gustaban, la capacidad de experimentar placer se me va, me siento cansado, desmotivado, ya no me quiero bañar, no me quiero despertar, no quiero comer o como mucho, me desaliño y tengo pensamientos fatalistas donde no valgo nada, no quiero vivir, estoy desesperanzado. O sea, es una serie de síntomas. A eso le llamamos depresión. No solo es estar triste. O sea,
¿Por qué? Porque puedes estar triste porque no ganó tu equipo de fútbol, porque no pasaste un examen, porque te despidieron del trabajo, porque tuviste una ruptura amorosa, porque te divorciaste, pero esa tristeza, si después de cierto tiempo se acompaña por todos estos síntomas físicos como apatía, falta de interés, no experimento placer, y aparte mi funcionalidad, donde ya no quiero ir a trabajar, ya no me arreglo mi cuerpo, ya no quiero estar con la familia, ya no voy a visitar a mis amigos, ya pierdo un déficit social, ya es cuando clínicamente podemos llamar una depresión. Y en el caso de la ansiedad, no es solamente estar nervioso o estar ansioso, también, al igual que la depresión, es una serie de síntomas físicos. Por ejemplo, el tener dolores de cabeza recurrentes, el tener problemas del sueño, el insomnio es un síntoma muy cardinal de los trastornos de ansiedad, el tener una preocupación constante, esto que la mente no puede dejar de pensar, no puede dejar de pensar, pero no solamente en un momento crítico de tu vida, sino que ya estás con esto todo el tiempo más por 6 meses, un mes, y que no puedes dejar de pensarlo. Ya aparecieron ataques de pánico, no puedes respirar, te falta el aire, tienes mucho miedo a salir de casa. Ya, por ejemplo, los ataques de pánico, tengo miedo a tener algún tipo de crisis, estoy investigando en internet si tengo cáncer, si tengo un infarto, estoy visitando muchos médicos y no me calman esta angustia. Ya podríamos hablar que se ya trate de un trastorno de ansiedad, ¿sí? Los trastornos de ansiedad, hay varios trastornos de ansiedad, pero eso es lo que hacemos los psiquiatras, este ejercicio clínico. No la ansiedad normal, como a veces, bueno, mañana tengo un examen y hoy no duermo, estoy aprensivo, ansioso. Es normal, o sea, eso es una respuesta esperada porque es una situación totalmente que puede poner en juego muchas cosas. Pero cuando ya hablamos de trastorno, ya hay un malestar, ya afecta la calidad de vida. Y entonces es ahí donde lo que les quiero comentar es que esto se trata, esto no es normal y esto tienen que ir con los profesionales capacitados, o sea, tienen que ir con profesionales capacitados para poder tratar este tipo de padecimientos que, como bien dijiste, no todo es farmacológico. En tu experiencia, ¿cómo es que llegan? O sea, ¿cómo es que una persona elige o decide ya acudir con un médico psiquiatra? Porque Ok, tengo entendido que a veces ni siquiera es el mismo paciente el que va, es el familiar, el amigo, el que los lleva, pero arrastrando así de, vente, cabrón, te voy a llevar aunque tú no quieras. ¿Qué es lo que tú has encontrado? Son otras dos preguntas más. ¿Esto es genético también? ¿Es como hijo de tigre pintito, así de como que desde sus ancestros viene esa ansiedad? Y la otra que te quería preguntar era acerca de si una persona no se trata la ansiedad, ya hablaste de una complicación, que es la depresión. ¿Hay algunas otras? O sea, ¿qué pasa si una persona se muere con ansiedad, pero como no se trató, qué puede haber después? ok, bueno, esa es una muy buena pregunta y para allá voy a tratar de organizar mis ideas. Fíjate que lo que me preguntas, nosotros los psiquiatras, pues, como te decía al principio, estamos cargados de mucho estigma, mucho tabú, ¿no? Para empezar, porque piensan que los trastornos de depresión y de la ansiedad están asociados con la locura. Los psiquiatras nos tienen como estos médicos que tratábamos la locura, personas dementes y que encerrábamos en manicomio. Esa es la idea que tenemos como tal del psiquiatra. Cuestión que ahorita ya ha ido cambiando, porque yo siempre les digo, bueno, tratamos sí enfermedades mentales que pueden llegar a ser tan perturbadoras como esta parte del fenómeno de la locura, pero ya tratamos también padecimientos asociados con estos problemas de depresión y trastornos de ansiedad que no necesariamente tiene que ver con el fenómeno de la locura o de la enfermedad mental donde pierde el juicio la persona. Por lo tanto, se pensaba que ya cuando iba con el psiquiatra era porque yo estaba ya en la locura, que ya algo me faltaba un tornillo y que ya me iban a ver mal y que digo, oye, vas con el psiquiatra, estás loco. La palabra loco es algo que no, o sea, Sí, y sí, sí. entonces esa parte del estigma la hemos cargado hasta la fecha, que por eso antes de ir con el psiquiatra, primero van a ir con otro tipo de colega, médico general, médico familiar, endocrinólogo, neurólogo, médico internista. Casi siempre van con estos colegas. O terapias Por lo alternativas. tanto, sí, 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 claro, y si no, van con estos tecitos de pasiflora, de hierba de San Juan, valeriana,
gotas de CBD, retiros de ayahuasca, constela todo, serie de cosas. Digo, es una necesidad del ser humano poder estar tranquilo y poder quitar la ansiedad. Entonces, son tipo como de, sigue un camino, que casi cuando llegan con nosotros, Vic, ya trataron de resolver sus problemas de otras formas, ¿sabes? O sea, no es que vengan completamente, vamos a decirlo así, invictos, no, casi siempre van ya con otros profesionales, llegan con nosotros porque realmente la cosa ya está muy mal y es cuando, por eso inevitablemente se tiene que dejar tratamiento farmacológico porque ya no hay otra forma de prevención. O sea, si te apareció un ataque de pánico esporádico, a veces no necesariamente se deja un tratamiento farmacológico, pero como ya llegaron después de cierto tiempo con nosotros, pues inevitablemente tenemos que dejar un tratamiento específico para esto. Por lo tanto, con nosotros los psiquiatras tardan mucho tiempo en llegar y yo la verdad la invitación es de que pues vengan con el psiquiatra. Nosotros trabajamos en conjunto con endocrinólogos, ginecólogos, internistas, porque el síndrome de intestino irritable tiene que ver mucho con nuestra área. La obesidad tiene que ver mucho con nuestra área y entonces de repente un paciente con obesidad dice, ¿por qué voy al psiquiatra? Porque ya tenemos que también tratar aspectos psicológicos y del cerebro asociados, por ejemplo, o el trastorno por atracón. Hay gente que come por ansiedad. La Claro, comida es un gran ansiolítico. La comida regula la ansiedad, pero algunos no se van a la comida, se van al alcohol, se van a la marihuana. Y entonces, personas que tenían un trastorno de ansiedad de base, pues resulta que ocuparon otros mecanismos de regulación emocional que no eran tan adaptativos, pero que si no se detectó a tiempo, pues van con un alcoholismo crónico, por ejemplo, o un consumo de sustancias, o una persona con obesidad, por ejemplo. y complica. ¿Es genético? Ah, sí, sí tiene, o sea, eso es una pregunta importantísima. Claro que tiene que tener una vulnerabilidad, por eso aquí en psiquiatría le llamamos trastorno. No podemos decir que toda depresión es completamente genética, ni que toda depresión es completamente ambiental. Es una interacción entre cuerpo y ambiente. ¿Por qué? Porque quiere decir que si nosotros tratamos lo biológico, no, también lo ambiental es importante. En psiquiatría se le llaman trastornos, ¿sí? Porque su origen es multifactorial. O sea, tienen que haber las condiciones necesarias tanto del cuerpo humano como del ambiente para que se pueda presentar este tipo de enfermedades. Por lo tanto, una persona que tuvo padres con un trastorno de ansiedad tiene probabilidad de que tenga un trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, sí, mayor al promedio, pero no es un veredicto que el 100% vaya a ser heredable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hemos visto una capacidad de resiliencia. Personas que se desenvolvieron en familia completamente disfuncionales y que tenían todos los antecedentes para poder tener desarrollo de depresión o ansiedad, no desarrollan depresión y ansiedad a pesar de esos eventos adversos de la infancia. Y por otra parte, personas que tuvieron un crecimiento totalmente apropiado, cariñoso, etcétera, pueden desarrollar un trastorno de ansiedad independientemente de las condiciones ambientales. Entonces, lo que te quiero decir con esto, de que sí, genéticamente tenemos que tener una vulnerabilidad, pero necesitamos la otra parte. Si en un momento dado, por ejemplo, no sé, tengo los genes para viajar en avión, de tener fobia a viajar en avión, pero si nunca viajo en avión, pues no se me va a No se presentar. desarrolla. Ok. Entonces, por ejemplo, si alguien que tenga miedo a hablar en público, que algo que le llamamos fobia social, pues a lo mejor nunca va a tener esa capacidad para hablar en público, pues no le va a generar problema alguno. Por lo tanto, te digo, es una interacción entre el organismo y el ambiente. Por lo tanto, es importante también parte de la historia clínica decir, oye, tu abuelito, tu papá, tu mamá, toma algún medicamento para la ansiedad, toma algo para dormir, porque seguramente ya con eso también hay que tomarlo con mucha importancia. Entonces, te digo, no es un veredicto, pero sí efectivamente cuando hay familiares de primer grado con un padecimiento de salud mental, seguramente tiene algo que ver que se pueda desarrollar. Ok. Dices que el trastorno de ansiedad a veces se trata con fármacos o con medicamentos y también se puede tratar con terapia o con ambas. Y hay pacientes que el tratamiento médico farmacológico es para toda la vida. ¿Qué nos puedes comentar acerca de eso?
Claro, mira que esa es una pregunta que digo, que aquí depende mucho nosotros como psiquiatras, pues tenemos una formación completamente médica, o sea, no todos los psiquiatras son psicoterapeutas, que aquí ahorita voy a empezar un poquito a hacer la diferencia. Fíjate que obviamente lo que hemos estado observando es de que, por ejemplo, ¿no? O sea, hay trastornos de ansiedad dependiendo la severidad, que son leves, que son moderados y son graves. Ok, La psicoterapia es un tipo de tratamiento, como su nombre lo dice, a través del habla, a través de generar ciertos recursos a las personas para poder lidiar con la enfermedad. Por ejemplo, está la terapia cognitivo-conductual, que base, o sea, esa es una premisa de lo que ocupan nuestros compañeros los psicólogos. Los psicólogos son parte importante del tratamiento para muchos trastornos mentales porque se ocupan de esta parte de entrenamiento en habilidades. No sé, por ejemplo, si yo tengo un miedo a viajar en elevador, pues debo de llevar un programa de entrenamiento. No quiere decir que apagando mi ansiedad a viajar en elevador, ya puedo yo viajar en elevador. Es como aprender a andar en bicicleta. Tenemos que enseñar a la persona a que poco a poco se vaya exponiendo a esta serie de estímulos, pero con un entrenamiento gradual. Hay un entrenamiento gradual para poder adquirir esa habilidad. Tenemos, por ejemplo, los ejercicios de respiración. Como sabemos que la respuesta de la ansiedad lleva mecanismos del sistema nervioso autónomo, la respiración es uno de los mecanismos tan reguladores que podemos obtener, y el tener este tipo de ejercicios de respiración ya estamos teniendo un tratamiento no farmacológico para poder lidiar con la ansiedad. este, el poder tener habilidades sociales, habilidades en la regulación emocional, habilidades de conciencia plena, mindfulness, terapia de aceptación y compromiso, etcétera, son una serie de herramientas psicosociales que nos ayudan mucho para ver qué déficit me ha generado mucho mi trastorno de ansiedad. Por ejemplo, el hecho de hablar en público, hay gente que le tiene mucho miedo, y entonces, bueno, pues generas un entrenamiento en habilidades para poder hablar en público. Entonces, la psicoterapia es un tratamiento efectivo dependiendo la severidad de la ansiedad. Cuando el trastorno de ansiedad ya es algo severo, ya tenemos que hacer la combinación de psicofármacos y terapia a la par, ¿sí? No quiere decir que, tengo un trastorno de ansiedad, pues me lo voy a tratar psicológicamente porque no quiero tomar fármacos. A veces les digo, es que no es opcional. O sea, es como decir, bueno, tengo un problema gastrointestinal y solo lo quiero curar con la dieta. Lo puedes hacer, pero si no funciona, tarde que temprano vas a tomar un fármaco para el aparato digestivo porque lo necesitas. No es algo que uno lo elija o no. Sin embargo, como hay muchos mitos y hay muchas creencias distorsionadas de que los psicofármacos son adictivos, que vas a estar dopado, drogado toda la vida. Te digo, todavía tenemos esa carga de estigma. Siempre pongo el ejemplo como es una gastritis, ¿no? O sea, no es que dependas del omeprazol para poder comer bien, es que tú no elegiste tener gastritis. Puede ser por tu respuesta a la ansiedad o por la comida o por la dieta, tú no lo elegiste, pero tu malestar lo vives, lo sientes. Puedes tú comer saludablemente y tener gastritis como no puedes comer saludablemente, pero tienes que tener un cuidado general. Entonces es como decir, bueno, quiero yo con la mente controlar que no me dé gastritis, pues no se puede. Necesito tomar algo y así es esto. Y entonces, ¿de qué va a depender? Bueno, que nosotros hacemos una historia clínica, hacemos una evaluación, porque los psiquiatras hacemos un interrogatorio, pedimos exámenes de laboratorio para descartar que no sea un problema hormonal, hipertiroidismo, hipotiroidismo, perfil bioquímico, perfil de las drogas, adicciones, etcétera. Y ya después, bueno, decimos, mira, parece ser que sí es un trastorno de ansiedad, voy a prescribir este fármaco. Los fármacos son completamente seguros en psiquiatría, no te vuelves adicto ni dependiente, el psiquiatra sabe qué te va a dejar, y nosotros aquí es por un tiempo determinado. Se hace un primer ensayo. Aquí en psiquiatría no es como que, como el antibiótico, tómalo por 7 días, cada 12 horas. No, nosotros tenemos que iniciar el tratamiento, citar después aproximadamente en un mes
e ir evaluando cómo va tu evolución, si respondiste al tratamiento, si no respondiste, y continuar el tratamiento por unos 3 meses aproximadamente, para ya luego evaluar si lo vamos a ir retirando. Los tratamientos en psiquiatría son lentos, pero son muy efectivos y de igual manera se retiran poco a poco, gradualmente. Hiciste Es, una pregunta hace rato de que si se quitaban o es para toda la vida. No, o sea, no es una respuesta, no hay una respuesta concreta porque yo les podría decir, no, no todas las personas van a tomar psicofármacos toda la vida. Te digo, pongo la analogía como la gastritis, pues va a haber temporadas que tú no elijas que vas a tener el malestar estomacal y ya sabes qué tomar. O sea, es como que y a veces en un año se te controla tu trastorno de ansiedad y en el próximo año se vuelve a exacerbar por X o por Y problema o sin problema alguno y regresa, entonces ya tienes que restaurar tu tratamiento. ok. Entonces, Dice, así es esto, Vic. dices que no generan adicción, que es un mito esto de que el psiquiatra nada más voy y me da chochos y puros chochos, y no es así de sencillo. Sin embargo, es importante decirle a los pacientes que a pesar de que el tratamiento médico es seguro, no hay que automedicarse porque también los efectos adversos o secundarios pueden ser contraproducentes. Eso es importante porque la verdad, yo he visto que mucha gente tiende a automedicarse su tafil, o sea, un chorro de medicamentos, y uno dice, güey, a ver, espérate, o sea, no se trata de eso. Así como se automedican antibióticos, pues así también este tipo de ansiolíticos o tratamientos para ansiedad. Aparte de no automedicarse, ¿qué otras cosas no recomiendas en tu experiencia a pacientes que te han llegado con ansiedad o incluso colegas? Porque a veces sí hay que decirlo, a veces nos estamos queriendo meter en áreas que no nos corresponden. O sea, sí llega a haber psicólogos que recetan medicamentos o psicofármacos o medicamentos o médicos de otras especialidades o médicos generales que a lo mejor están rompiendo esa barrera y se están metiendo en área que esto ya le corresponde al área de psiquiatría. ¿Qué es lo que has visto tú? Ok, eso es muy importante y qué bueno que lo tocaste. Por favor, no se automediquen. O sea, si a la comadre, a la tía, a la prima le dan clonazepam, alprazolam, lorazepam, que en el Seguro Social, que en el ISSSTE, porque le ayuda a dormir, me lo tomo. No, eso está muy mal, porque están metiéndose medicamentos que son controlados, que tienen una función en el cerebro y que para esa persona que se los prescribieron ya hicieron una historia clínica, ya el médico evaluó una serie de efectos adversos, riesgo, beneficio para poder decidir que esa persona lo puede tomar. No por el hecho que le funcione y que sea el ejemplo, lo van a tomar ustedes. Pongo el ejemplo, te digo, supongamos que para un problema tengo una diarrea constantemente, es como si el clonazepam fuera como un Pepto-Bismol y estoy tomando Pepto-Bismol cada vez que tengo diarrea, y solo me quita el síntoma de la diarrea, pero no lo va a quitar el problema de fondo. Todos los ansiolíticos no son el tratado, ojo, los ansiolíticos, como su nombre lo dicen, son medicamentos que quitan la ansiedad, pero ese no es el medicamento estándar para este problema. Son, por ende, los neuromoduladores, que ahorita ya se les llaman neuromoduladores, ya no tanto antidepresivos, son los inhibidores de la recaptura de serotonina. Y ahí tenemos la sertralina, la fluoxetina, la paroxetina, el citalopram, el escitalopram, entre otros. Esos son los medicamentos que van a ayudar para los trastornos de ansiedad, pero tienen una peculiaridad. Tardan en hacer efecto. Tardan en hacer efecto de 3 a 4 semanas tomándolo todos los días. Ese somos el tratamiento para los trastornos de ansiedad. No es el clonazepam, no es el alprazolam y no es el diazepam o todo lo que es el tafil y todo eso. No, eso no es el tratamiento. Eso solo va, lo voy a decir así, solo va a dormir las neuronas, pero no va a quitar el problema de fondo. ¿Y qué pasa cuando yo me automedico? Bueno, lo que hago es de que por eso es importante que tomemos esto. No quiere decir que ciertos medicamentos no produzcan efectos secundarios o que no sean adictivos. La dosis hacia el veneno. Si yo me Claro. tomo clonazepam, alprazolam, lo único que estoy haciendo es que estoy adormeciendo mis neuronas y después de cierto tiempo, como no estoy tratando el problema de fondo, esa
esas gotitas que me tomaba o ese cuarto de tableta en un mes ya no me va a hacer, porque ya generó el fenómeno de tolerancia. Y entonces ese cuartito que yo me tomaba ya no me hace. Y entonces, si no lo tomo, es peor, porque me voy a sentir mal, me va a dar menos sueño, me voy a sentir más ansioso. Entonces, bueno, me tomo un cuarto y ahora subo a la mitad, ¿sí? Y después de unos meses, ya a la mitad no me va a hacer. Y este fenómeno de tolerancia es porque erróneamente piensan que el clonazepam y el alprazolam es para la ansiedad. No, ese solo funciona a corto plazo para en el momento quitar la ansiedad, pero no es el tratamiento de fondo. El tratamiento de fondo es el que el psiquiatra va a prescribir dependiendo el tipo de paciente, el riesgo-beneficio y por el tiempo determinado. Si ustedes se automedican, es como, por ejemplo, tengo una infección de vías respiratorias en la garganta y todo le quiero meter antibiótico, ¿no? Entonces, pues obviamente el generar antibióticos me va a generar un problema porque me puedo infectar de una bacteria más fuerte en algún momento, genera resistencia. Tenemos que educarnos en esto y la automedicación no es recomendable. No utilizamos los ansiolíticos para todas las personas porque tenemos que saber para quién sí y para quién no. Y eso lo va a decidir el experto, ¿sí? Claro. Y casi siempre el tratamiento de elección para estos padecimientos son los neuromoduladores, los inhibidores de la recaptura de serotonina. Que Son los tampoco que se por los, excelencia son. que tampoco se los automediquen, porque van a decir, ah, ahora voy por ese, ¿no? No, no, porque fíjense, en algunos estimulan el apetito y entonces el médico tiene que saber, ah, mira, no ha comido bien, ah, pues le doy un neuromodulador que le estimule el apetito, otros que Exacto. dan más sueño, otros que tienen problemas para la erección, tenemos que ver, ah, mira, es una persona que tiene vida sexual activa y que, entonces tenemos que decidir cuál sí tenemos que dejar dependiendo del perfil, pero son completamente seguros y eso sí no causan adicción. Los otros, los controlados, las benzodiazepinas, se tiene que tener una indicación médica precisa. Entonces, no se automediquen, por favor. Amigo, ya se nos pasó la hora bien rapidísimo. Voy a leer rápidamente algunos comentarios. Bueno, yo tengo otra pregunta, por ejemplo, para las personas que nos están viendo, que conocen a alguien con ansiedad o que ellos mismos están viviendo una ansiedad, que como lo abordamos al principio del programa, es algo que no les está funcionando, que les está afectando el área familiar, el área laboral o en su propia salud. ¿Hay alguna forma de autoevaluarse o en qué momento recomiendas ir con el psiquiatra o con el psicólogo? Y déjame leer rápidamente algunos de los comentarios, como siempre, una disculpa por no leer todos, tenemos muy poquito tiempo. Dice Susana Mercado, tristemente hoy en día muchos se creen que son psiquiatras, por favor, digan que solo son los psiquiatras quien diagnostican o los psicólogos, claro que sí. Trini León, el control de las emociones tiene que ver con lo que se llama inteligencia emocional. Este es un tema que viene de David Goleman, no sé si sea válido o no, inteligencia emocional, porque creo que la inteligencia viene en otra parte del cerebro, pero ahorita a ver qué nos dice el doctor Kings. Mauricio Santillán, saludos cordiales y un abrazo desde Querétaro, un abrazo hasta Querétaro, un saludo, psicología clínica, excelente tocar esos temas. Trini, entonces yo preguntaría, ¿a qué se le llama modelar la conciencia? Si dejo que mis emociones me guíen. Psicología clínica, lamentablemente muchos aprenden a normalizar sus síntomas y tardan mucho tiempo en llegar al profesional, llegan a vivir en automático. Estaría interesante que hablen sobre el riesgo de la atención con las terapias alternativas para la atención de la salud mental. Un gran tema. Ya después invitaremos al doctor Kings el próximo año para que nos hable de terapias alternativas y qué tanto afectan. Elizabeth Sánchez, doctor King, nos podría apoyar con algunas recomendaciones para manejar la ansiedad y sobre todo en la deliciosa comida dulce, si eso de estar pique y pique y pique y no hay no para uno, una llenadera. Dice, desafortunadamente la gente ignorante etiqueta mal a las personas por estar tratadas por un psiquiatra y estar medicado. Lo peor es que hay algunos psicólogos y médicos que hacen lo mismo. Y pues bueno, siguen las preguntas, pero pues vamos a dejarla hasta ahí. No sé qué, algunas que quieras abordar porque ya Sí, mira, prácticamente se nos fue, sí, sí, sí. sí, bueno, no, pues gracias. No, es un tema que no, pues, tardaremos aquí todo el día. Lo primero, a ver, si sospechamos que podemos tener un tipo de trastorno de ansiedad, esto es importante que lo sepan. Tienen que ir con un profesional, con una persona capacitada.
Desde, te digo, puede ser incluso un médico general, un médico familiar, porque incluso ellos pues, tienen esta habilidad de decir, bueno, esto ya no es de lo mío, puedo derivar. Ellos pueden tener la capacidad. Primero, tenemos que descartar que no sea algo médico. En el caso de sospechar un trastorno de ansiedad, ojo, los profesionales capacitados para poder identificar esto son los psicólogos clínicos, porque no es cualquier psicólogo, son los Ok, psicólogos clínicos, son las personas que estudiaron psicología y aparte tienen una maestría o un posgrado por lo menos en el área clínica o en el área de psicoterapia, ¿sí? Pero ahí es muy difícil porque en México no está regulado. Muchas personas pueden ponerse como que soy psicoterapeuta y no tienen el grado de maestría para dar psicoterapia. Tienen que tener mucho cuidado porque no, hay muchas personas allá afuera que no tienen la capacitación o la habilidad para poder diferenciar un trastorno de ansiedad. Por eso casi siempre es recomendable que vayan con un psiquiatra primero. El psiquiatra a veces le podemos decir que no tienen algo grave y pueden canalizarlo con un psicólogo, decir, bueno, tu problema no es tan grave, entonces puedes ir con un psicólogo sin ningún problema. Los psicólogos clínicos tienen que ver ahí buscar su perfil que tenga un grado de maestría y que por lo menos tenga una cédula profesional para poder tener la capacitación de poder diagnosticar. Y los otros, pues somos los médicos psiquiatras. Los médicos psiquiatras, que bueno, trabajamos en conjunto con los psicólogos clínicos que tienen, bueno, todavía esta formación, expertise en esto. Y entonces, bueno, no tengan temor, está muy estigmatizado, pero ya se ha quitado eso. El ir al psiquiatra es como el ir al gastro o el ir al dermatólogo. De repente te sale una roncha, de repente tienes un problema de gastritis, de repente tienes un problema de que te salió algo en el ojo o en la garganta y vas con el otorrino o el oftalmólogo. También pues van con el psiquiatra, ya somos parte como de este tipo de profesionales que no vamos, estamos viendo gente mentalmente perturbada. Otra de las cuestiones, es que no tengan miedo de esto, ya es completamente, no es que los trastornos de ansiedad se hayan puesto de modas, es que ya ahorita nos dimos cuenta que son muy frecuentes estos padecimientos y entonces, pues, acérquense a sus médicos, pregúntenle, o sea, no se automediquen, para eso estamos nosotros, para resolver dudas, para eso van a la consulta. Y entonces, va a depender mucho, pues busquen su psiquiatra más cercano, acudan con su psiquiatra de confianza, casi siempre, como decían, o un gastroenterólogo o un geriatra, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Y bueno, las recomendaciones es de que también pueden ir a acudir a psicoterapia con un profesional capacitado para también poder tener este análisis personal. este, el ejercicio es muy, muy bueno. El tener medidas de higiene del sueño, tenemos que aprender a dormir porque una tercera parte de nuestra vida nos la pasamos durmiendo y tiene que ser sagrado nuestro sueño. Tenemos que alimentarnos bien, comer saludablemente y tener que cultivar buenas relaciones sociales. Ya con hacer ejercicio, comer saludablemente, dormir bien y cultivar buenas relaciones sociales ya tienen ganado una gran parte de lo que es la salud mental. Y otra de las cuestiones, cuando ya se sientan mal, acudir con un profesional capacitado y seguir las indicaciones. Entonces, bueno, es parte de estas cosas que yo quiero compartirles, mi Vic. bastante importante, doctor Kings. La verdad es que merecemos estar bien. ¿Cuánto tiempo no invertimos? ¿Cuánta energía no invertimos cuando se tiene un trastorno de ansiedad? ¿Cuántas lesiones, heridas, relaciones lastimamos? Porque generalmente empezamos por las personas que más nos aman y que más amamos. No cuidamos nuestro trabajo, también desempeñar nuestro trabajo adecuadamente, y todo eso no se hace por estas situaciones de la salud mental. De hecho, la OMS lo ha puesto como una prioridad, la salud mental. Ahorita en esta época de pospandemia, con tanta violencia, con tanta desigualdad y demás, pues es una prioridad para nosotros. Y aquí están médicos como el doctor Kings, que es un extraordinario médico psiquiatra y aparte tiene su maestría en terapia y tiene una especialidad en urgencias psiquiátricas. Él se encuentra en Veracruz. ¿Nos podrás compartir algún correo, algún dato para que te puedan contactar? ¿Das consulta vía Zoom o tienen que ir a verte hasta el puerto? Yo sé que hay Ah, gente ok. que hasta allá se va, ¿eh, doctor Kings?
Sí, no, fíjate que, ok, eso sí tengo bueno, tengo mi página de Facebook y tengo ahí como doctor Alfredo Antonio Reyes García. Yo me encuentro en el puerto de Veracruz, sí llego a dar consultas en línea, pero no es en todos los casos. ¿Por qué? Porque necesito, obviamente, los médicos psiquiatras, pues también somos médicos, necesitamos explorar, damos medicamento controlado. Y bueno, con la pandemia se nos dio esta pauta de poder, dar vía distancia ciertos padecimientos, pero no es una regla. La verdad es que en lo personal prefiero verlos por lo menos en algún momento personalmente, pero a veces pues tengo pacientes de seguimiento, pacientes que solo veo para psicoterapia. Y entonces, yo me encuentro aquí en el puerto de Veracruz, tengo mi página personal, tengo mi correo electrónico que es reyesalfredo89@gmail.com. En Twitter, bueno, estoy como Doctor Kings, es una parte cómica que también me ayuda a mí. O sea, que también los Buenísimo. médicos somos personas, tenemos que tener como una parte del humor, también el humor es necesario para la vida. Tenemos que aprender a dosificar nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro tiempo personal. Entonces, cuiden su libertad, por favor, cuiden su corazón, cuiden sus emociones, porque nadie lo va a hacer por ustedes. Entonces, son de estas cuestiones como que uno no nos enseñan en la vida y que uno lo va aprendiendo conforme vamos pasando en este camino, como lo es la vida. Entonces, cuiden todo eso, protéjanse, respétense, ámense. ¿Por qué? Porque pues valen mucho. Y entonces tenemos que poder lidiar con todo eso allá afuera con las personas, porque las personas también, como bien dijiste hace rato, a veces pues tienen heridas que no han resuelto y somos damnificados de estas experiencias dolorosas de la vida, pero bueno, es parte inherente de la vida. Y entonces, bueno, no quiere decir que porque me hayan tratado mal, tenga yo la justificación para yo seguir tratando mal a otras personas, pero es un proceso de crecimiento personal muy bonito que se puede llegar a vivir en psicoterapia. Es una decisión, digo, ahorita en estos tiempos, déjaselo a una uva, tienes 11 para hacer lo que quieras, una de ellas que sea acudir a un módulo de salud mental, atender tu salud mental. Te voy a poner también un link de un curso de neurociencias que va a dar el doctor Eduardo Calixto para médicos, psicólogos, nutriólogos, enfermeras, todo el personal de salud, en donde van a hablar acerca de las neurociencias, las neuronas y la ansiedad, la depresión, la obesidad y un montón de enfermedades. Doctor Kings, de verdad, muchas gracias. Es un honor tenerte aquí en el último programa del estetoscopio. Eres un gran ser humano, gran médico, sabes mucho, siempre estás para dar, de verdad. Luego a veces digo, ¿cómo le haces? Tienes como un toque así, hablas y generas y das y expresas y te veo muy activo siempre y por eso la vida te regala tanto, amigo, porque eres un ser humano de verdad con un gran corazón y que siempre estás para dar y para aportar a las personas. Mi mayor No, no, reconocimiento para ti, de verdad. no, gracias, Vic. No, para mí, créanme lo que mi trabajo lo aprecio mucho. Creo que es un momento muy sagrado el que las personas me brinden lo más preciado que es su intimidad, ¿no? El hecho ser custodios de varias existencias aquí, y que el ver cómo las personas son valientes y que yo les digo, lo único que me he dado cuenta en mi trabajo es que todos sufrimos por las mismas cosas, todos somos humanos, todo algo que nos une a todos es que sufrimos por las mismas cosas. Entonces, pues prácticamente es un proceso de crecimiento personal y de evolución y que en lo personal el ver a las personas lo valiente, lo consciente, los responsables que se van haciendo en el día a día, para mí no tengo palabras, ¿no? Me encanta mi especialidad, me encanta mi trabajo. Obviamente es cansado, pero por eso Sí. hay que aprender a dosificar su trabajo, ¿no? Entonces, pues Vic, ¿qué te digo? Gracias por tu generosidad, por tu apoyo. Qué bueno que sigas con este trabajo de divulgación, de la locución. Yo también, ¿no? Te admiro mucho porque, mira, después de 4 años. 4 años, 3 años, o sea, ahorita que dijimos 4 años, dije, a ver, no, o sea, vaya, invítame o hay que vernos más porque el tiempo pasa, la vida pasa si Sí. no nos damos cuenta. Entonces, bueno, pues me dio gusto volver a este reencuentro contigo, amigo. Amigo, te mando un abrazo, pasa una feliz Navidad, un feliz año. El próximo año te contacto para abordar otro tema, si es que se puede. Y bueno, a toda la gente que escucha el estetoscopio, muchas gracias. Gracias por tu confianza. Aquí estamos para ti, para darte
mejor que podamos y pues pásala bonito en familia. Feliz Navidad, feliz año a todos. Doctor Kings, muchas gracias. Te mando un abrazo en la distancia, amigo. Abrazo y feliz Navidad y Año Nuevo a todos y a todas. Nos vemos, doctor King. Muchas gracias. Gracias, amigo. Vale.